Los ángeles se dirigen a la tierra y deberías estar aterrado. La Biblia describe a los ángeles como seres celestiales al servicio de Dios, enviados para proteger a la humanidad. Eso era lo que creíamos, hasta que descubrimos que hay cosas peores que los demonios, y que quizás siempre estuvimos interpretando mal las escrituras. La primera vez que vimos la mancha en el cielo, nadie le dio importancia. Los noticieros apenas la mencionaban entre segmentos sobre política, deportes y celebridades. Era solo una anomalía oscura, diminuta, perdida en algún punto entre las estrellas. Algo tan pequeño que la mayoría de las personas ni siquiera podía distinguirla a simple vista. Pero mientras la mancha crecía, el mundo comenzó a cambiar con ella. Al principio, eran pequeños detalles. Los inviernos comenzaron antes de tiempo. Las mañanas eran más frías de lo normal, y los veranos ya no quemaban igual. Los agricultores fueron los primeros en alarmarse, porque las cosechas empezaron a retrasarse sin explicación. Después, vinieron las migraciones de animales, extrañas y descoordinadas. Bandadas enteras de aves desaparecían del cielo. Ballenas aparecían muertas en las playas. Los científicos pensaron que se trataba de otra consecuencia del cambio climático. Las noticias comenzaron a salir una tras otra. La energía solar disminuye ligeramente. La temperatura global descendió 1 grado completo. Expertos creen que el calentamiento global podría estabilizarse. Algunas personas incluso celebraban. Hubo memes sobre el planeta reparándose solo. Los gobiernos intentaban tranquilizar a la población diciendo que era una variación natural del sol. Pero entonces apareció la mancha. Al principio, era apenas un punto oscuro. Parecía una pequeña imperfección en el firmamento. Algunos creían que era suciedad en las lentes de los telescopios o simples ilusiones ópticas. Pero fue creciendo, cada día, cada mes. No recuerdo cuándo exactamente comenzó el verdadero miedo. Tal vez cuando dejó de parecer una estrella y comenzó a verse como una herida negra abierta sobre el cielo. Creo que pasaron casi 2 años antes de que la gente empezara a hacer preguntas serias sobre eso. Las teorías abundaban. Unos decían que podía ser un agujero negro errante. Otros aseguraban que era una nube interestelar de polvo oscureciendo parcialmente la luz solar. También estaban los que hablaban de una megaestructura alienígena o de una civilización avanzada aproximándose al sistema solar. Nadie imaginó la verdad. Los telescopios más potentes del mundo apuntaron hacia la mancha. Observatorios en Chile, China, Rusia y Estados Unidos comenzaron a compartir datos entre sí. Incluso el NASA y el CNSA utilizaron telescopios orbitales para obtener imágenes más claras. Las agencias espaciales daban conferencias constantemente, coincidían en algo, aquello se acercaba. No era una simple sombra, era un conjunto gigantesco de objetos avanzando lentamente hacia el sistema solar. Calculaban que en aproximadamente 1 año, estaría lo suficientemente cerca como para determinar su composición exacta y su trayectoria definitiva. Pero conforme pasaban los meses, ocurrió algo extraño. Un silencio absoluto y escalofriante. Las conferencias dejaron de transmitirse. Las noticias sobre la mancha desaparecieron completamente de Internet. Videos y artículos eran borrados pocas horas después de publicarse. Astrónomos aficionados comenzaron a publicar mensajes paranoicos diciendo que los estaban vigilando. Y luego comenzaron las desapariciones. Científicos que habían hablado públicamente del tema dejaron de responder llamadas. Un investigador japonés desapareció después de publicar imágenes mejoradas de la mancha. Un astrónomo alemán murió supuestamente por suicidio solo 2 días después de afirmar que las formas se movían. La gente comenzó a asustarse de verdad. Un día, se filtró un video de un científico de la CNSA. El Internet explotó cuando descubrieron que el científico llevaba desaparecido casi 1 semana. El vídeo apareció en mi algoritmo esa misma tarde. Era una grabación improvisada, de mala calidad, hecha probablemente en algún laboratorio oculto. Como acababa de subirse, aún no tenía subtítulos. Solo entendía algunas palabras sueltas.
Mostraba gráficos, lecturas espectrales y fotografías tomadas por telescopios espaciales. Hablaba desesperadamente mientras señalaba imágenes de la mancha. Parecía aterrorizado. Recuerdo claramente una de las fotografías. La mancha no era uniforme. Estaba compuesta por miles, quizá millones, de pequeños puntos. En ese momento, pensé que simplemente había descubierto que la nube estaba formada por múltiples objetos más pequeños. Asteroides tal vez. Fragmentos de algo enorme. Pero luego ocurrió algo que me confundió todavía más que intentar entender mandarín. El científico sacó una imagen ampliada. Y ahí estaba, una silueta humanoide, alada. La figura era borrosa, distorsionada por la distancia y la interferencia, pero parecía imposible no reconocerla. Tenía algo parecido a alas extendidas detrás del cuerpo. Después el científico tomó una Biblia, la abrió con manos temblorosas y comenzó a leer un pasaje que no pude identificar. En cuanto vi eso, perdí totalmente el interés. Pensé que era una parodia, una creepypasta barata o alguna teoría conspirativa absurda que el algoritmo me había recomendado por error, así que seguí deslizando. Vídeos, memes, noticias. Pero horas después, alguien, finalmente, lo había subtitulado. Los hashtags ángeles y apocalipsis eran tendencia mundial. Volví a ver el video completo. Y esta vez, entendí. El científico explicaba que, al ampliar las imágenes y aplicar filtros avanzados, descubrieron que aquellas pequeñas siluetas no eran simples objetos espaciales. Parecían entidades, formas humanoides organizadas en patrones geométricos imposibles. Según él, algunos de esos objetos cambiaban de posición demasiado rápido, entre fotografías tomadas con segundos de diferencia, como si estuvieran corrigiendo activamente su trayectoria. Pero había algo más. Las lecturas espectrales no tenían sentido. La composición de aquellos objetos parecía contener rastros de todos los elementos conocidos de la tabla periódica al mismo tiempo, e incluso otros elementos imposibles que no deberían existir. La materia de la que estaban hechos violaba varios principios físicos. No reflejaban la luz correctamente, no emitían calor detectable, y aún así bloqueaban parcialmente la energía solar. El científico dijo que los gobiernos descubrieron esto meses atrás. Así empezaron los silencios, y así empezó a desaparecer la gente. Entonces mostró otra imagen, una mucho más clara, de figuras aladas, avanzando juntas, en formación. Parecían un ejército, y fue entonces cuando tomó la Biblia y leyó el pasaje. Biblia, Apocalipsis 12:7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Después de leer eso, el científico permaneció callado varios segundos. Nunca olvidaré su expresión. No parecía un hombre intentando convencer al mundo de una teoría. Parecía alguien que ya había aceptado su propia muerte. Finalmente dijo que los gobiernos estaban silenciando a todos los que conocían la verdad, y que probablemente irían por él muy pronto. Luego miró directamente a la cámara, y cerró con una frase que todavía recuerdo perfectamente. Eventualmente cualquiera con un telescopio podrá ver a los ángeles del diablo. La transmisión terminó ahí. 2 días después, el video fue eliminado de casi todas las plataformas. Pero ya era demasiado tarde. Millones de personas lo habían descargado, y entonces comenzaron las observaciones masivas. La gente sacó telescopios caseros a las calles. Videos comenzaron a inundar internet, mostrando puntos moviéndose dentro de la mancha oscura. Al principio, era difícil
distinguir algo, pero con el paso de los meses, ya no hizo falta demasiada ampliación. Las formas estaban ahí, figuras aladas, moviéndose lentamente en la oscuridad del espacio. Algunas parecían tener alas deformes e inmensas. Otras tenían demasiadas extremidades. Algunas ni siquiera parecían humanoides del todo. Y mientras más cerca estaban, peor se veía el cielo. La luz solar siguió debilitándose. Las temperaturas cayeron a niveles alarmantes. Ciudades enteras comenzaron a cubrirse de nieve fuera de temporada. Los océanos se enfriaron. Las redes eléctricas colapsaban constantemente, debido al consumo excesivo de energía para calefacción. La economía mundial se vino abajo. Las guerras comenzaron. Los gobiernos seguían intentando controlar la información, pero ya era imposible ocultarlo. Había noches en las que la mancha ocupaba casi una cuarta parte del cielo. La gente dejó de salir. Las iglesias se llenaron otra vez. También los suicidios. Algunos grupos comenzaron a adorar a las entidades, convencidos de que eran salvadores divinos. Otros creían que debíamos preparar armas para luchar contra ellos, aunque todos sabíamos que era inútil. ¿Cómo peleas contra algo que viene del espacio y puede apagar el sol? Eso fue hace 3 años. Ahora la mancha en el cielo es enorme. Tiene el tamaño de la luna llena. El sol apenas ilumina lo suficiente para distinguir el día de la noche. Las estrellas ya casi no pueden verse, porque esa oscuridad gigantesca domina el firmamento. Y ahora sí podemos verlos claramente. Cualquiera con un telescopio puede apuntar hacia la mancha y distinguir las figuras de seres alados avanzando coordinadamente hacia nosotros. A veces, incluso, pueden verse destellos, como si algo brillara entre las alas. Ojos, quizá. Lo peor es que ya no parecen tan lejanos. Noche a noche, van ganando terreno en el cielo. Y con ellas, aparecen detalles que antes no se veían. Y últimamente, comenzaron los sonidos. Nadie sabe explicarlo. Que algunas personas escuchan durante la madrugada, incluso dentro de sus casas, como trompetas lejanas resonando desde el cielo mismo. Los animales se alteran cuando ocurre. Los perros lloran. Los pájaros huyen. Y la gente simplemente mira hacia arriba, aterrada. ¿Qué pasará cuando lleguen a la tierra? Nadie lo sabe. Pero el mismo capítulo del Apocalipsis parece darnos una pista. Biblia, Apocalipsis 12:12. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.